Vamos a comenzar a ver la introducción del tema 14, que es cromatografía, el último tema de la materia. La cromatografía es un método físico que se utiliza para separar los componentes de unas mezclas, y generalmente son mezclas muy difíciles de separar porque los componentes que la integran se parecen demasiado, ¿sí? La separación de los mismos se basa en las diferencias que presentan sus respectivos coeficientes de distribución entre dos fases inmiscibles. Te explico más o menos qué sería el coeficiente de distribución. Tengo una especie química que se puede distribuir entre una fase y otra fase. Siempre va a ser más afín a una fase que otra, y eso va a ir generando pequeñas diferencias que, si se repiten muchísimas veces, esas diferencias se van haciendo más grandes y se logra separar estos componentes que integran estas mezclas muy difíciles de separar por su parecido, ¿sí? Una de estas fases es la fase que circula, se llama fase móvil, y la otra fase, que está estática o fija, se llama fase estacionaria, ¿sí? Los componentes de la mezcla migran a través de un sistema cromatográfico, y solo cuando están en la fase móvil, y la velocidad de migración depende de la afinidad que estos presentan entre ambas fases. A ver, para que tratemos de entenderlo un poco. Imagínate que la fase móvil sea un tren y la fase estacionaria sean las estaciones del tren, donde el tren para, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vos te subís al tren, ahí empezás a moverte con el tren, ¿sí? Entonces vas avanzando. Cuando llegas a la fase estacionaria, por ejemplo, te bajas a comprar algo porque tenés hambre, o te vas al baño, o te bajas un rato a mirar el paisaje, entonces ya estás quieto y no te mueves. Cuando el tren va a volver a arrancar, te volvés a subir al tren y volvés a avanzar, ¿sí? Eso sería más o menos lo que vos vas haciendo. Te vas moviendo en la fase móvil y te quedas quieto mientras estás en la fase estacionaria. Los fenómenos físicos que influyen directamente sobre las constantes de equilibrio de distribución puede ser la adsorción, la absorción o partición, y el intercambio iónico. Y ahora vamos a explicar qué es eso. La adsorción con D es la retención de una sustancia química en determinados puntos activos de la superficie de un sólido, que se llama fase estacionaria. Debido a fuerzas del tipo de London o de Van der Waals, es un fenómeno principalmente de superficie entre ambas fases y el soluto problema. Eso sería la adsorción. Veamos lo que es la con B larga, La absorción se diferencia de la adsorción en que no es un fenómeno de superficie, como en el caso de la absorción, sino que el soluto ingresa en la misma, en la masa de cada fase, y rige su equilibrio en la ley de distribución o reparto. Generalmente uno puede explicar la diferencia de adsorción y absorción. Por ejemplo, acordate cuando tenés las esponjitas para lavar los platos, ¿sí? Si el detergente está en la superficie de la esponjita, eso es la absorción. Ahora, si el detergente o la solución jabonosa ingresa por la porosidad, la capilaridad que tiene la esponjita, entonces tenemos no solo la solución jabonosa en la superficie, sino en el interior de la esponja. Y eso sería la diferencia. Adsorción estaría en la superficie de la esponja, y la absorción, la solución jabonosa, estaría también en el interior, en la porosidad que tiene la esponjita para lavar los platos, vasos, ¿sí? En el fenómeno cromatográfico se producirá un número muy elevado de equilibrios en forma dinámica a medida que desplazamos una de las fases, la móvil, respecto a la otra, la estacionaria. Esas pequeñas diferencias en las propiedades físicas y químicas de los componentes de la mezcla se incrementan apreciablemente al aumentar el número de equilibrios planteados entre ambas
fases, permitiendo su posterior aislación. Te explico. Yo había dicho que la cromatografía servía para separar mezclas muy difíciles de separar porque los componentes se parecen mucho. Entonces las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas. Pero si esas pequeñas diferencias se van repitiendo muchas veces, esa diferencia termina siendo grande. Porque acá dice, en el fenómeno cromatográfico se producirá un número muy elevado de equilibrios en forma dinámica a medida que desplazamos la fase móvil con respecto a la estacionaria. Generalmente yo en las clases, ¿qué es lo que hago? Suelo elegir un alumno que sea muy alto y suelo elegir un estudiante o estudiante que sea muy bajita. Entonces los paro en una ubicación y les digo que hagan un paso normal cada uno, ¿sí? Entonces obviamente el estudiante que es más alto tiene piernas más largas y su paso va a ser más largo que el estudiante que es bajito, que tiene piernas más cortas y su paso es más chiquito. Entonces vemos que cuando hacen un paso puede haber una pequeña diferencia. Cuando hacen 5 pasos la diferencia es más grande, y si harían 1000 pasos, esas pequeñas diferencias se fueron multiplicando por 1000 y terminan siendo muy grandes, ¿sí? A eso se refiere que son pequeñas diferencias que se van replicando una y otra vez hasta que esas diferencias terminan siendo tan grandes que puedo separar la mezcla, ¿sí? La velocidad de migración es función de la distribución que se produce en el equilibrio si los compuestos se distribuyen más favorablemente en la fase estacionaria, es decir que van a ir más lento, y es decir que migran más lento. O sea, si un componente de la mezcla es más afín a la fase móvil, se va a mover más rápido que si un componente es afín a la fase estacionaria, que le va a gustar permanecer más tiempo en la estacionaria quieto que moviéndose. Acá yo explico un cromatograma, pero después de la clase vamos a mostrar una animación de un cromatograma que probablemente se entienda mejor. Lo importante es ver acá que acá en Narcisa es en función del tiempo. Y por ejemplo, el componente A, yo le pongo un número, salió a los 3 minutos y el componente 2 salió a los 7 minutos. Entonces yo le podría dar un cromatograma y decir, ¿qué componente salió primero? No sé por qué los alumnos dicen Tiene que mirar el valor del tiempo. Estamos de acuerdo que el tiempo 1 es más chiquito que el tiempo 2. A ver, sentí un ruido. Sí, ahí está. Entonces te das cuenta que el componente A salió el tiempo 1, que es más chiquito que el tiempo 2, leyendo acá, ¿sí? Bueno, y podemos ver que, por ejemplo, las áreas debajo de las curvas son casi parecidas, ¿sí? Bueno, cuando un componente sale, sería una columna cromatográfica, cuando sale se le suele decir que eluye, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, la sustancia A, al ser más afín con la fase móvil, podrá eluir significa que está saliendo de la columna cromatográfica en un menor tiempo. Acá lo estamos viendo. El componente A eluye de la columna o sale de la columna a un tiempo que es menor al tiempo 2 que corresponde al componente B. No me voy a quedar más tiempo porque hay una animación que después la vamos a ver, que obviamente va a ser mucho más gráfica y amigable que este dibujo. Bueno, lo que es importante determinar cómo los tipos de cromatografías, que puede ser la clasificación general de los métodos cromatográficos. Si la fase móvil es gaseosa, se llama cromatografía gaseosa, CG. Si la fase móvil es líquida, es cromatografía líquida, o sea, no hay una fase sólida moviéndose. Bien, eso es con respecto a la fase móvil. Ahora veamos con respecto a la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser sólida o líquida. A su vez, si la fase estacionaria es sólida, puede ser cromatografía líquido-sólido, cromatografía gas-sólida. Fíjate que primero al último nombra la fase estacionaria y primero a la fase móvil, ¿sí? Cromatografía líquido-sólido o gas-sólido. Ahora, si la fase estacionaria es líquida, puede ser gas líquido o líquido líquido. Con respecto, otra clasificación sería
de acuerdo al fenómeno físico de aislación. Si es por tamaño, es por exclusión, y si es por afinidad, puede ser por adsorción, partición, recuerden que partición también era absorción, con B, o intercambio iónico. ¿Sí? O sea, puedo clasificar las cromatografías según la fase móvil, según la fase estacionaria o según el fenómeno físico de aislación. Con eso terminamos el primer documento.